Vamos a sumergirnos en uno de los períodos más complejos y singulares de la historia reciente de Europa. Hablamos, claro, de la dictadura de Franco en España. Y la pregunta es casi obligada. En 1945, con Mussolini y Hitler derrotados, parece que el fascismo ha sido vencido. Sin embargo, en la península ibérica, un régimen autoritario no solo sobrevive, sino que perdura durante 3 décadas más. ¿Cómo fue posible? Pues para entenderlo, tenemos que analizar su gran habilidad, que no fue otra que una increíble capacidad de adaptación a un mundo que cambiaba a una velocidad de vértigo. Lo primero es lo primero. La supervivencia del régimen empezó por construir unos cimientos inamovibles, basados en un control absoluto y una mezcla ideológica muy potente. El poder de Franco se asentaba sobre 3 grandes patas, 3 familias del régimen. Por un lado, el ejército, su origen y su garantía de fuerza. Por otro, la Iglesia, que le daba la legitimidad moral. Y finalmente, el partido único, la Falange, que aportaba la base ideológica. La genialidad de Franco, si se puede llamar así, fue mantener a estas 3 familias en un equilibrio constante, evitando que ninguna tuviera más poder que él. Y de esos 3 pilares, uno fue clave para la legitimación del régimen, el nacionalcatolicismo. No se trataba solo de que la Iglesia apoyara a Franco, era una fusión total entre la identidad nacional española y el catolicismo. La guerra civil se vendió como una cruzada para salvar la fe, y a cambio, la Iglesia obtuvo un control casi total sobre la educación y la moral pública. Y aquí nos topamos con la gran contradicción, la dualidad del sistema. Sobre el papel, leyes como el Fuero de los Españoles hablaban de dignidad y libertad, pero la realidad era otra muy distinta, una represión sistemática y brutal contra cualquier tipo de disidencia política. Una cosa era la propaganda y otra, muy diferente, el día a día. Acaba la Segunda Guerra Mundial y España está completamente aislada. Es un paria internacional, pero, de repente, el mundo se parte en dos y empieza un nuevo conflicto. La Guerra Fría. Y eso, para Franco, fue un auténtico salvavidas. Es que el cambio es vertiginoso, fijémonos en las fechas. En 1946 la ONU le da la espalda. Menos de 10 años después, en 1955, España ya es miembro de pleno derecho. ¿Qué ha pasado en medio? Pues que el enemigo ya no era el fascismo, sino el comunismo. Y esta frase del acuerdo con Estados Unidos lo resume todo. Franco supo jugar su mejor carta, su anticomunismo feroz. Se presentó como el centinela de Occidente en el sur de Europa, un aliado estratégico indispensable para los Estados Unidos. ¿Y funcionó? De acuerdo, el régimen se salvó políticamente, pero ¿y la economía? Porque la nueva aceptación internacional fue el motor de una transformación económica que cambió España para siempre. Durante la primera década, la política económica fue un desastre absoluto. La autarquía, esa idea de ser autosuficientes, llevó al país a la ruina. Fueron los años de las cartillas de racionamiento, de la escasez y del famoso extraperlo, el mercado negro donde la gente se buscaba la vida como podía. Pero la situación era insostenible. Y aquí, de nuevo, vemos esa capacidad de adaptación. En 1959 se da un volantazo total con el Plan de Estabilización. Se abandona la autarquía, se abre la economía al exterior y de repente todo explota. El dinero extranjero, el turismo y el dinero que mandaban los emigrantes desde Europa se convirtieron en los motores del cambio. Hablamos de una media del 7% de crecimiento anual durante toda una década. Una auténtica barbaridad. Esto transformó el país de arriba a abajo. Pensemos en el SEAT 600, que puso a las familias en la carretera, o en la construcción masiva en las costas para acoger a millones de turistas. España dejó de ser un país rural para convertirse en un industrial. Y aquí llegamos al corazón del asunto, a la gran paradoja de los últimos años del franquismo. Nace una nueva clase media. La gente empieza a tener electrodomésticos, coches, se va de vacaciones. La sociedad se moderniza, pero el sistema político sigue anclado en el pasado. Se podía comprar una televisión, pero no se podía votar. Se podía ir a la playa, pero no se podía crear un sindicato. Este choque era cada vez más evidente. Pero claro, todo este edificio, todo este sistema, tenía un punto débil, un fallo estructural enorme. Estaba construido por y para una sola persona. Y esa persona no era eterna. Y el principio del fin llegó, como suele pasar con una tormenta perfecta. En 1973, 2 golpes durísimos. Por un lado, ETA asesina a Carrero Blanco, el hombre destinado a garantizar la continuidad del régimen. Por otro, la crisis del petróleo golpea de lleno el milagro económico. El régimen quedó herido de muerte y su destino quedó sellado un 20 de noviembre de 1975. Y con la muerte de Franco se cierra el capítulo. Pero, ¿qué queda después de 36 años? ¿Cuál es la sombra que proyecta un periodo tan largo y complejo?
Al final, si tuviéramos que resumirlo, el franquismo fue una dictadura de manual en su capacidad de supervivencia. Supo adaptarse, pasando de ser un aliado incómodo de las potencias del eje a un socio anticomunista de Estados Unidos. Modernizó la economía, sí, pero lo hizo a costa de reprimir cualquier libertad, dejando un legado complicadísimo que marcó y mucho la posterior transición a la democracia. Y esto nos deja con una última pregunta, una que va mucho más allá del caso español y que sigue siendo relevante hoy en día. ¿Cómo se construye una sociedad democrática sobre las bases de un régimen autoritario tan largo? ¿Cómo se gestiona esa herencia? Sin duda, un reto monumental.